Un vaso tuyo quiero ser. Y quiero ser tuyo porque tú me ungiste. Capítulo 6. Historia. Mi historia comienza en un campo donde cuidaba ovejas. Desde pequeño me gustaba cantarle a mi Dios mientras cuidaba las ovejas de mi padre. Un día me contaron que el profeta Samuel había llegado a mi pueblo y que estaba en mi casa. También me contaron que había venido a hacer sacrificios y que todos mis hermanos se habían purificado para estar en los sacrificios, porque hoy sería un día especial. Pero a mí me habían mandado a cuidar las ovejas y yo no iría. Después me dijeron que todos mis hermanos habían pasado frente a él, frente al profeta Samuel. Mi padre los trajo uno por uno, desde el mayor hasta el menor. Pero después de cada uno, Dios le dijo a Samuel: no mire su parecer ni su estatura. No es lo que yo busco. Lo que yo veo es el corazón. Por eso preguntó el profeta si había un hijo más. Ese era yo. Cuando me llamaron, me puse a pensar, ¿por qué me querrán a mí? Soy el menor. ¿Habrá algo especial en mí que no hay en mis otros hermanos? Dejé mis ovejas y fui corriendo a casa de mi padre. En mi corazón sentí que Dios me llamaba y me necesitaba. Cuando llegué, oí que Dios le dijo al profeta Samuel: levántate y úngelo, porque este es el elegido. No entendí nada, pero sí sentí que el Espíritu de Dios llenó mi corazón. Datos de la historia. Observa lo que hace el hombre. Busca purificarse, ritos, costumbres. Se preocupa por sus apariencias. Pero todo esto es externo y Dios lo aborrece. Aprende. Dios examina el corazón y cuando haya un corazón según su corazón, lo unge y le da de su espíritu. Puedes leer la historia en 1 Samuel 16, 1 al 13. Aplicación. Hay dos maneras de madurar. Primero, conformación, preocupándose por lo externo. Pero recuerda, lo externo, Dios lo desecha. Por eso le dijo a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y después le aclaró: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 2. Transformación. Acción que solo Dios la puede hacer. Y lo hace de adentro, corazón, hacia afuera, tu personalidad, donde se va a manifestar Cristo. Esto es así porque
El hombre que ve lo externo, entonces verá a Cristo y no te verá a ti. Por esto, Dios trabaja del corazón hacia lo que eres y hacia lo que haces, para que ahora manifiestes a Cristo a todos. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, las presiones de la opinión pública, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la acción que Dios desea hacer en ti. Y esto es, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lo lees en Romanos capítulo 12, versículo 2. Analízate. ¿Qué ve Dios en tu corazón? ¿Dudas o fe? Y cuando hay dudas, aparece orgullo, vanagloria, soberbia, ira, enojo, maldad. Pero cuando hay fe, comienza a aparecer humildad, sencillez, docilidad, perdón, sumisión, bondad. Pero lo importante es lo primero. ¿Qué ve Dios en tu corazón? ¿Dudas o fe? Dos historias de la Biblia que demuestran lo importante que es la fe. Pusieron delante del Señor Jesús a un hombre paralítico, y leemos en Lucas 5:20, y al ver la fe de ellos, el Señor Jesús hizo el milagro y lo sanó. Pero fue al ver la fe de ellos. Cuando el apóstol Pablo estuvo frente a un cojo de nacimiento en Listra, leemos esto. Viendo que tenía fe para ser sanado, ordenó que se levantara y Dios hizo el milagro. Lo puedes encontrar en Hechos 14:9. Viendo que tenía fe para ser sanado, vio fe y entonces dio la orden, levántate, y Dios hizo el milagro. ¿Cómo es tu fe? Recordemos, Dios te creó cuando dijo, sea la luz, y después hagamos al hombre. Dios te compró cuando dio a su Hijo unigénito, quien vertió su sangre y pagó así el precio de tu rescate. ¿Crees estas verdades? ¿Cómo respondiste cuando supiste que Dios te llamaba para que le fueras útil? ¿Te pusiste en sus manos? Cuando supiste que Dios te eligió para que le siguieras, ¿renunciaste a tu ayer? Cuando supiste que Dios pedía que le dieras todo lo que eres y todo lo que tienes, ¿se lo entregaste? Si tú respondiste sí, Dios tiene algo para ti. En la antigüedad, Dios mandaba que se ungiera a los sacerdotes, como lo fue Aarón, y a los reyes, como lo fue David. Así eran apartados para Dios y para su servicio. Y no solo ellos, sino también sus hijos. En el caso del Señor Jesús,
leemos que después del ministerio de Juan el Bautista, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Una voz del cielo lo confirmó. Fue ungido con poder. Los muchos milagros que hizo lo demostraron. Y también Dios estaba con él. Obedecer a su Padre fue su misión. Por esto lo acompañó. Y porque obedeció, su sangre que vertió fue aceptada como el pago de tu rescate. Pero hay una verdad más. Simeón, ese anciano, esperaba en el templo para ver al niño Jesús y lo vio a los 40 días de nacido. El Espíritu Santo le había revelado, por esto sabía que esperaba al ungido del Señor, porque el Hijo de Dios fue ungido con óleo de alegría desde la eternidad. Así lo manifiesta Hebreos 1, 8 y 9. Entonces, lo que sucedió en el Jordán fue la manera en que Dios dio testimonio de ello a los ojos de los hombres. Jesucristo es rey y es sacerdote según el orden de Melquisedec. Así lo leemos en Hebreos 7, 1 y 17. Y también leemos en Apocalipsis 1, 6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, también tendremos el poder, la unción del Espíritu y un trabajo que desarrollar. Por tanto, si con corazón contrito y humillado te entregas a Dios como su siervo, tendrás de Él la unción del Espíritu, quien te ha santificado para que seas solamente de Él. El poder de Dios que te capacitará para que cumplas con excelencia toda tarea que Él te dé. Y un trabajo que desarrollar para que al desarrollarlo compruebes que su voluntad es agradable y perfecta. Estamos citando algo que ya vimos en Romanos 12:2. Pregunto, ¿te arrodillarás ante Dios para que seas ungido por Él? ¿Aceptarás gustoso el trabajo que Él te dé y lo desarrollarás con excelencia? Mañana serás juzgado por lo que está escrito en la Biblia. No leerla, ignorarla, no será excusa. Dios lo escribió para que tú lo conozcas y siguiendo lo que ahí está escrito, seas un hijo obediente y un siervo fiel. Mañana serás juzgado por lo que está escrito en la Biblia. Señor, gracias por lo que nos enseñas en la Biblia. Una palabra escrita por inspiración del Espíritu Santo para que allí podamos leer tus deseos, podamos leer nuestras obligaciones,
podamos leer lo que tú eres, lo que tú ofreces, lo que tú permites, para que nuestra vida sea agradable a ti. Señor, jamás permite que olvidemos que un día seremos juzgados por lo que está escrito en la Biblia y seremos aprobados o seremos reprobados. Ahí está tu palabra para que la abramos, la leamos, la comprendamos, la obedezcamos. Y gracias por tu Espíritu, que puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento cuando nos disponemos a esta tarea de leer, entender y obedecer. Esta verdad, séllala en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.